Solo rápidamente una pequeña presentación nada más. El pastor David Macario es de Guatemala, ¿no? Pero ahorita está residiendo en Costa Rica. Él está casado con la hermana Jenny Sandoval y han sido bendecidos con sus dos hijas gemelas, ¿no? Jennifer y Helen. Fue pastor distrital en Guatemala y El Salvador por espacio de 10 años. Lleva 18 años en Costa Rica como docente de la Universidad Adventista de Centroamérica. Sí, él es un profesor. Y actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación White. Así que creo que tenemos, gracias a Dios, pues un valioso siervo de Dios junto con nosotros. Él tiene una maestría en teología, maestría en Nuevo Testamento y un doctorado en ministerio pastoral. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta mañana, pues vamos a estar muy atentos. Y de paso, pues algún rato para ver si podemos coordinar con usted una semana de oración acá. Nosotros estamos emprendiendo un espacio de vida y salud y parte de nuestra labor obviamente es divulgar el Evangelio en el sector donde estamos actualmente. Pero sin más, pastor, el tiempo es suyo. Bienvenido, Dios le bendiga. Muchas gracias, mi querido hermano Jacobo, que yo veo que los hermanos y las hermanas le quieren mucho, pues por algo será, ¿verdad? Buen trabajo ha desempeñado, gracias a Dios. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Valle del Ilaló, gran gusto saludarles, Dios les bendiga, gusto conocerles, para mí es un privilegio salir más allá de estas fronteras e ir pues tan lejos como Ecuador, como Sudamérica, y conocer hermanos y hermanas que uno se queda maravillado cómo Dios tiene siervos y siervas en tantos países, en tantos lugares del mundo. Y nos sentimos felices de poder compartir y conocerles allá. Saludos al pastor Santiago Ayala, que el Señor le bendiga, por supuesto. Felicitaciones a todos los que participaron en ese, o están participando en el plan del discipulado. Nosotros aquí en Centroamérica admiramos la obra en Sudamérica, les soy sincero, ¿sí? En Sudamérica surgen tantos planes, tantos folletos, surgen, qué sé yo, se producen videos, se producen presentaciones, una cantidad bárbara de material, así que felicitaciones Sudamérica, están haciendo un buen trabajo, Dios les continúe bendiciendo. Pues bien, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje que espero que sea de mucha bendición. Y quiero comenzar haciendo alusión pues a un evento que todos podemos recordar. Hace 20 años, un día como hoy, 11 de septiembre, yo recuerdo que un poquito más temprano que ahora, estaba por salir a visitar, trabajaba como pastor en El Salvador, cuando en eso quise ver las noticias y lo que había en las noticias era un par de torres en Nueva York ardiendo, soltando unas grandes cantidades de humo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y hermanos y hermanas, ya todos conocemos la historia. El trágico 9/11, el trágico 11 de septiembre, en el cual pues el mundo se estremeció, el mundo, todos nos estremecimos esa vez con el ataque a las Torres Gemelas en el centro de Nueva York. Dos torres importantísimas en los Estados Unidos. Muchos recordamos todavía esa tragedia, el incendio, el derrumbe de las Torres Gemelas. No, hombre, ese derrumbe, qué espectacular, ¿no? Con esa antena y todo que va cayendo. Y la gente, lo más terrible era la gente lanzándose desde las ventanas. Uno miraba cómo caían esos cuerpos, una cosa espantosa, una cosa que yo nunca había visto en mi vida. Bomberos corriendo de aquí para allá. Bueno, fue una cosa que, ¿para qué entrar en tanto detalle? Al final de cuentas, esta tragedia dejó dos torres en el suelo y también muchas personas desaparecidas. Y bueno, todavía no entendemos la situación esta de tanta maldad y muerte que se vive en este mundo. Los terroristas, por supuesto, fueron señalados como los autores de este hecho. Saben, mis queridos hermanos y hermanas, hay un terrorista que ha trabajado en lo invisible a lo largo de la historia y que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana
atacó dos torres, atacó dos pilares fundamentales de la ley de Dios. Esas dos torres o dos pilares fundamentales de la ley de Dios, podríamos decir que son dos mandamientos. El mandamiento que prohíbe el uso de imágenes y el mandamiento que nos hace recordar la creación, el mandamiento del sábado. Esos dos grandes pilares fueron atacados y bombardeados por Satanás a lo largo de la historia y desde el mismísimo segundo siglo. Desde el mismo segundo siglo después de Cristo, ni bien había muerto Juan, el discípulo amado, cuando ya en el segundo siglo, en la ciudad de Roma, empezó a levantarse un odio contra el día del Señor, el día sábado, diciendo que era un día para los judíos y que los creyentes cristianos de origen gentil y romano no tenían por qué comprometerse con el sábado judío. Eso desde el segundo siglo. Más adelante vino Constantino e igualmente puso la primera ley dominical. Luego la misma iglesia cristiana de Roma, pero ya afectada por el paganismo, también estableció el domingo como el día del Señor, ya a nivel eclesiástico. Vemos entonces que ese terrorista hasta el día de hoy ha mantenido esos dos grandes mandamientos tirados por el suelo en el pleno cristianismo. Una zona cero encontramos en pleno cristianismo y vemos esas dos torres, esos dos pilares completamente por el suelo. Pero Dios en su infinito amor, a pesar de que esos dos grandes mandamientos se han derrumbado en la mente de mucha gente, incluso cristiana, Dios ha querido levantar un pueblo, ¿sí? Dios ha querido levantar un pueblo que pueda restablecer, que pueda erigir nuevamente esas dos torres, esos dos pilares que fueron botados de la ley de Dios. El segundo mandamiento y el cuarto mandamiento. Casi al final de la historia, Dios se propuso levantar un pueblo que recuperara esos dos pilares derribados y otros más, a fin de culminar la historia, terminar la predicación del evangelio con el mismo evangelio con el que comenzó la iglesia. ¿De qué pueblo estamos hablando? Les invito por favor a abrir sus Biblias. Vamos todos a la Biblia, aquí está, claro que sí. Vamos todos a la Santa Escritura. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Y es mi propósito, mis queridos hermanos de la iglesia del Valle del Ilaló y cualquier otra persona que nos esté viendo en otro país, amigos, visitantes, invitados especiales, aquellos que todavía no se han bautizado o no se han congregado con nuestra iglesia, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que el mensaje sea de gran instrucción. Mi propósito es que al finalizar la temática esta, los creyentes salgamos decididos a compartir estas verdades, a seguir levantando esos dos pilares de los 10 mandamientos que han sido derribados y que sigamos proclamando que Cristo es el Señor que estableció estos mandamientos. ¿Ya estamos todos allí? Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Qué nos dice el texto bíblico? La Nueva Versión Internacional, que por cierto se la recomiendo, su servidor es profesor de griego aquí también en la universidad y constantemente le digo a mis estudiantes que uno puede ir adoptando versiones recientes con confianza y la Nueva Versión Internacional es bastante confiable. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. Los que guardan los mandamientos de Dios, noten las dos características de ese resto de los descendientes de la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y qué más, y que tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. En este versículo, fíjate bien, en este versículo encontramos tres elementos, tres. Número uno, encontramos un resto, un residuo, un remanente. Uno. Número dos, encontramos los mandamientos de Dios. Número dos, encontramos los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué encontramos? Otro elemento, el testimonio de Jesucristo. Muy bien, ya vamos a explicar qué es eso.
Espero me alcance el tiempo porque aunque solamente es un versículo, fíjate bien, solamente es un versículo, pero es que hay tanta luz, hay tanta cosa que sacarle, hay que ordeñar el texto para que le salga todo su significado, que quizás ni nos va a alcanzar el tiempo. Esperemos que alcance. El primer elemento, mis queridos hermanos y hermanas, es, como dijimos, el resto, el residuo, el remanente. Así nos dice el texto. Dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de la iglesia. Bueno, para ponerte en contexto, en primer lugar, Apocalipsis capítulo 12 registra dos grandes periodos de persecución. Número 1, Apocalipsis 12, versículos 6 y 14 al 16, nos habla de que el dragón perseguiría a la iglesia durante 1260 días, que son años de la profecía, y que Dios sustentaría esa iglesia durante 1260 años. No tengo tiempo para entrar en los detalles, pero esos 1260 años se cumplieron entre el año 538 y el año 1798. Esa persecución medieval, esa que se menciona allí en Apocalipsis 12, antes del texto que estamos leyendo, antes. Entonces significa que esa persecución que se llevó a cabo entre 538 y 1798, 1260 años de persecución, esa persecución se llevaría a cabo antes del surgimiento de ese pueblo, de ese resto, de ese remanente. Sí, porque eso está en el versículo 16. Ahora vamos al 17. Allí se menciona la segunda persecución de Apocalipsis 12. Es una persecución final. La anterior es una persecución de la Edad Media. En cambio, del verso 17, que es el que vamos a estudiar hoy, esa persecución está todavía en el futuro, porque todavía después de esa persecución medieval que terminó en el tiempo de Napoleón Bonaparte, todavía no ha habido una persecución realmente para el pueblo de Dios como tal. Entonces esa persecución todavía está en el futuro. Cuando la Biblia dice, entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra, esa guerra todavía no ha llegado. Todavía no. Entonces, ¿en qué momento estamos de la historia? Estamos en ese momento cuando el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, cuando ese residuo, ese remanente todavía está predicando hasta que se llegue el momento cuando llegue la persecución contra ese remanente. Así que estamos allí, estamos en un lapso en el cual estamos cumpliendo con la misión de predicar el triple mensaje angélico. Pero fíjate bien, entonces significa que el pueblo remanente, el residuo al final de los días, debería levantarse después de 1260 años de persecución. Eso significa que si esa persecución terminó en el año 1798, ese remanente, ese residuo habría de salir, habría de surgir después de 1798. De repente vale la pena también explicar la palabra resto, remanente. La palabra griega que se utiliza aquí para remanente, para residuo, es la palabra loipón. ¿Y qué significa loipón? Significa aquello que pertenece a un todo. Es la parte de un todo. Constituye lo que queda de un todo. En otras palabras, la iglesia cristiana a lo largo de la historia es un todo. La iglesia cristiana es un todo.